Queridos amigos, hola, bienvenidos a la insólita actualidad. Muchas gracias por estar con nosotros un día más aquí en la insólita experiencia, como dice Johanan, en la casa de todos los Johaneros Go. Y bueno, pues la insólita actualidad es este espacio dentro de la insólita experiencia destinado a hablar de temas de actualidad relacionados con el mundo del misterio y lo desconocido. Estamos transmitiendo en las principales plataformas de la insólita experiencia en YouTube, que es en el canal de YouTube Johanan Díaz, reportero e investigador, y también en la fanpage de Facebook de Johanan, que es Johanan Díaz Vargas. Soy Lourdes Gómez, periodista y escritora, y es un placer estar con todos vosotros hablando de estos temas que me apasionan. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar con esa actualidad del mundo de lo desconocido. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido publicado prácticamente en todos los medios a nivel mundial, un tema que ha llamado enormemente la atención, pero que no habíamos comentado aquí en la insólita actualidad porque todavía no habíamos comenzado a hacer estas transmisiones regulares de manera diaria, y aún así nos lo habéis pedido muchísimo, y aunque surgió hace unos días hemos decidido traerlo a colación porque nos lo habéis pedido incesantemente, y es ese informe, esa desclasificación que ha llegado por parte del Pentágono, por parte de las autoridades de Estados Unidos relacionadas con estudios de ovnis que han estado haciendo de manera secreta, de manera privada, por parte de los militares estadounidenses. Es una nota que, como os decía, ha dado la vuelta al mundo, se ha publicado prácticamente en todos los medios de comunicación de todos los países del mundo, y tiene que ver con esos estudios secretos ovnis llevados a cabo por el Pentágono de los Estados Unidos. Una información que ha salido a la luz debido a la Ley de Libertad de Información, que es una ley que existe en Estados Unidos en la que cualquier ciudadano puede exigir que se le brinde acceso a documentos relacionados, en este caso, con avistamientos, siempre y cuando no estén clasificados. Y debido a esa ley de libertad de información, pues se han publicado ahora estas cientos de páginas que se hacen públicas, que cualquiera puede acceder a ellas y que tienen datos muy interesantes. Desde luego, queda muchísimo por analizar. Solo han salido, digamos, a la opinión pública, solo ha saltado a los medios de comunicación algunos informes, pero son cientos los que hay, y poco a poco, cuando los investigadores lo vayan analizando, irán saliendo a la luz, bueno, pues todos esos datos llamativos que hasta el momento han estado silenciados. Uno de los informes desclasificados que más han llamado la atención se titula Efectos de campo agudos y subagudos anómalos en tejidos humanos y biológicos. Se trata de un informe, queridos amigos, en el cual aparece información de personas que han tenido contacto cercano con ovnis, que han tenido avistamientos y que después de esos avistamientos han sufrido problemas de salud a nivel médico, tales como, por ejemplo, bueno, pues quemaduras en los ojos, quemaduras por radiación en distintas partes del cuerpo. Y según nos dice el informe, algunas de esas personas pudieron, en ese caso, acudir al médico y fueron tratadas y analizados sus casos, bueno, pues simplemente como quemaduras, desde luego no bajo ningún ítem ovni, por así decirlo. Y en otros casos, bueno, pues sí que han tenido un conocimiento como tal por parte del Pentágono, pero no han acudido al médico. Serían cientos de casos según este informe. Como digo, forma parte de esa información liberada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, de más de 1.500 páginas de informes de estudio de objetos voladores no identificados, documentos, repito,
que se han hecho públicos en virtud de la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos, datos que han sorprendido a la opinión pública a pesar de que quede tanto que analizar, y uno de los más llamativos son esas personas que habrían sufrido lesiones, quemaduras y otros incidentes de salud, como por ejemplo se exponen esos documentos daños en el sistema nervioso y en el cerebro, entre otros, todo a raíz de encuentros con objetos voladores no identificados. Incluso en el propio informe dicen que estos problemas de salud podrían estar relacionados con la tecnología que utilicen esos ovnis, especialmente si se considera que podrían funcionar con radiación electromagnética y que la radiación electromagnética en grandes cantidades es muy perjudicial para el ser humano, o que sean ataques directos de estas luces, ¿no? Ese informe, Efectos de campo agudos y subagudos anómalos en tejidos humanos y biológicos, comenta pormenorizadamente el caso de 42 personas que fueron tratadas en hospitales como lesiones accidentales, mientras que otros cientos de casos similares, como os decía, sí que tuvieron conocimiento el Pentágono, pero se encuentran en paradero desconocido y no los pudieron analizar en profundidad. Es verdad que son datos, y así os lo comentaba Johanna hace escasas 2 semanas en el periódico mexicano El Gráfico, donde tiene desde hace más de 12 años su columna Enigmas. Nos comentaba Johanna que, bueno, pues mi misma opinión, que efectivamente es sorprendente que el Pentágono, que las autoridades militares pues afirmen que han llevado a cabo este tipo de estudios y que incluso piensan que los ovnis provocan lesiones en los testigos. A la gente le ha llamado muchísimo la atención, pero a los investigadores que llevamos años, décadas, persiguiendo estas temáticas no tanto, porque son datos que nosotros ya manejábamos. La comunidad ufológica civil lleva desde mediados del siglo XX analizando este tipo de casos, y en todos los libros antiguos de estas temáticas de nuestros primeros autores, como por ejemplo Antonio Rivera y otros tantos más, ya aparece que los testigos entrevistados por los ufólogos civiles hablaban de quemaduras, de radiación e incluso de personas fallecidas tras estar en contacto con ovnis en Brasil, en España, en otros lugares del mundo, con quemaduras extrañas a raíz de un encuentro ovni. Nosotros ya manejábamos esta información. Seguro que vosotros como aficionados también habéis escuchado de casos de este tipo. No os suena a nuevo. Por lo tanto, sí nos parece bien que empiecen a dar la cara y a poner en valor todo lo que nosotros, desde la ufología civil, llevamos décadas estudiando y afirmando, y ellos dándolo como una tontería, afirmando que no existen y demás, y ahora de repente digan que sí y que todo lo que llevamos nosotros décadas diciendo es real. Como digo, vale, gracias por hacerlo, ahora se demuestra que no estábamos equivocados, que ellos también han llegado a las mismas conclusiones que nosotros, que por lo tanto tampoco es que sepan muchísimo más que nosotros, sino que van en la línea de los estudios que nosotros hemos realizado. Y sí, está muy bien, pero desde luego no es la panacea, no es la gran cosa para nosotros. Más bien nos preguntamos si esto cuentan, ¿qué ocultan?, ¿no? Ojalá pudiéramos tener acceso a todo, porque esos informes desde luego tienen muchos tachones y muchas partes borradas. Entonces, qué bueno que vengamos a confirmar lo que ya sabíamos, pero tampoco que ellos se piensen que han venido a contarnos a nosotros la realidad de los ovnis, porque lo que nos están contando hasta este momento nosotros ya lo sabíamos. Y además de esas quemaduras por radiación, como digo, de lo poco que se ha podido analizar hasta ahora, porque es muchísima información y todavía de esas 1500 páginas falta mucho por analizar, otro de los datos que más ha llamado la atención es el de los supuestos embarazos, ¿no? Entre humanos y extraterrestres. Todo esto son estudios
que han sido liberados por el Pentágono y que fueron elaborados por el Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, el ATIP, que es un programa secreto que se hizo público en el año 2017 y que dirigió en su momento el controvertido Luis Elizondo, ¿no?, que es el que muchas veces está detrás de este tipo de informaciones. Y además de esos problemas de salud de los testigos de ovnis, como digo, uno de los datos más fuertes, nos hablan, por ejemplo, de estudios sobre la supuesta invisibilidad de los ovnis, o también el futuro de la colonización y la exploración espacial, teniendo en cuenta la tecnología ovni. Pero se ha hecho viral en todos los medios de comunicación del mundo un testimonio de una mujer que estudió este programa del Pentágono, una señora que fue interrogada por estas autoridades militares y que aseguraba haber quedado embarazada tras sufrir una abducción. En palabras del propio informe dice lo siguiente: se han notificado con precisión suficiente incidentes y se han adquirido datos médicos como para apoyar la hipótesis de que algunos sistemas avanzados ya están desplegados y son opacos a la comprensión total de los Estados Unidos. Los análisis médicos, aunque no requieren la invención de una biofísica alternativa, sí indican el uso de sistemas energéticos no convencionales y avanzados. Repito, se trata de información que tiene que ser analizada poco a poco, esas 1500 páginas para ver qué arroja. Y llama muchísimo la atención que uno de los temas de los que más se han reído públicamente de la comunidad ufológica, que es el de la abducción, que es el de supuestamente la existencia de personas de toda clase y condición, de toda edad, en cualquier parte del mundo, que lleva décadas sufriendo este tipo de episodios de secuestro extraterrestre, que se les anula su voluntad, que acceden al interior de la nave, o que incluso hay ese tipo de embarazos y de sexo con esos supuestos extraterrestres, historias, testimonios que llevamos tanto tiempo analizando y que ellos ahora reflejan en esos informes que también le ha dado crédito, que también lo han estudiado. Es interesante, es una noticia que teníamos que contar, que teníamos que destacar, pero repito, tampoco es que nos hayan venido a descubrir la verdad absoluta sobre los ovnis. No, queridos amigos, se suma a todo ese gran caudal de información del que disponemos hoy día y que de manera muy clara nos lleva a afirmar que el fenómeno ovni es completamente real, y quien lo niegue, lo niega por falta de información, por no haber accedido a todos esos documentos, porque los que lo hemos hecho sabemos que no se trata de una cuestión de fe, que se trata de una cuestión de información completamente real. Estaremos al tanto de lo que se vaya liberando, de lo que vayamos leyendo en esas 1500 páginas de información, para seguir trayéndoos aquí a La Insólita Experiencia lo más destacado de esos informes liberados por el Pentágono. Y vamos ahora con más insólita actualidad. Vamos a seguir ahora con otra noticia que también ha dado mucho que hablar en los últimos días, y es ese supuesto mensaje de Arecibo actualizado, ese mensaje conocido como Faro de la Galaxia, un mensaje que viene propuesto por parte de la NASA para ser lanzado al espacio a fin de que puedan localizarnos hipotéticas civilizaciones extraterrestres inteligentes. Vamos a ver cuál es la polémica y qué es lo que se ha contado, queridos amigos, en medios de comunicación de todo el mundo. Aquí tenemos el titular que se presentaba, bueno, pues un medio que hemos escogido al azar de los cientos que han estado hablando de esta noticia, y dice: crean un nuevo mensaje de Arecibo. Esta es la información sobre la humanidad que vamos a enviar a los extraterrestres. Tenéis ahí en pantalla el dato, y estamos hablando de una iniciativa relacionada, bueno, pues con un mensaje llamado Faro en la Galaxia, que ha venido a ser propuesto por parte del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA, un proyecto liderado por el investigador Jonathan Yan,
y se trata de un documento de 13 páginas donde propone un mensaje para enviar al espacio en busca del contacto con otros seres evolucionados que pudieran existir en otros lugares del universo. Han decidido llevar a cabo este proyecto, el proyecto Mensaje Faro en la Galaxia, teniendo en cuenta que pronto, bueno, pues se van a cumplir 50 años, si no recuerdo mal, del lanzamiento del famoso mensaje de Arecibo. Os lo voy a poner aquí en pantalla. Este mensaje que estáis viendo aquí es el mensaje de Arecibo, que fue lanzado al espacio en noviembre de 1974 desde la antena del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico, en dirección al borde de la Vía Láctea. Un mensaje que, según los autores de esta comunicación, pretendía que se llegara a más de 25.000 años luz de distancia de la Tierra para que pudiera ser detectado por alguna forma de vida extraterrestre desconocida para nosotros. El mensaje fue diseñado, este que veis en pantalla, voy a hacer un acercamiento para que podáis ver quizá un poquito mejor esa parte central, a ver. Fue diseñado por el astrónomo Frank Drake con ayuda del famosísimo divulgador científico Carl Sagan, quien, bueno, pues en 1679 bits de información, que es lo que conforma ese mensaje que estáis viendo en pantalla, expresaron información esencial sobre la humanidad. Todo, como se observa, a través de dibujos que contienen datos como las moléculas de ADN, que son esas espirales, os lo muestro aquí, quizá esa espiral que vemos encima del hombre, esas moléculas de ADN que son esenciales para la vida, el dibujo de la humanidad, ahí lo estáis viendo, el sistema solar, en fin, muchos datos que ayudaban a esa hipotética civilización extraterrestre a detectar nuestro planeta y en concreto a la humanidad. Entonces, recogiendo el legado de este mensaje que sigue viajando a fecha de hoy por el espacio hasta ese borde de la Vía Láctea, han decidido, por parte de este investigador Jonathan Yan del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA, crear un nuevo mensaje, actualizar ese mensaje de Arecibo y lo han llamado Faro en la Galaxia. Y es ese mensaje que veis en pantalla. Este proyecto de la NASA propone un nuevo mensaje en los que aparecen conceptos básicos como las matemáticas, la química o la biología. Este nuevo mensaje, según los autores, debería ser enviado entre marzo y octubre, que es la época más propicia para que vaya en dirección al centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, que es donde ellos pretenden enviarlo. El mensaje es una imagen compuesta en código binario, es decir, en código de unos y ceros, y es una imagen que al final forma píxeles, ¿no? Es una imagen pixelada, como veis en pantalla, igual que en el código de Arecibo. Tiene que comenzar, según los autores del trabajo, con un número primo, porque esto estaría indicando al receptor que el origen del mensaje es artificial. Y a continuación se mostrarían operaciones matemáticas básicas y elementos como, por ejemplo, los átomos, el concepto de tiempo, para que ellos sepan, esos extraterrestres hipotéticos inteligentes que encontraran el mensaje, que supieran cuándo fue enviado, ¿vale? Además, en ese mensaje también mostrarían datos como la tabla periódica de los elementos, la estructura del ADN y una imagen del ser humano, que es, bueno, pues lo que mejor podemos identificar aquí en pantalla, tanto de un hombre como de una mujer. Otra del planeta Tierra, de nuestro planeta, y también del sistema solar del que formamos parte. Este dato, el del sistema solar y el planeta en el que estamos, es uno de los más polémicos del mensaje, como veremos en la siguiente noticia que vamos a comentar hoy en este programa, ¿vale? Los autores del trabajo de Faro en la Galaxia proponen que este mensaje sea enviado y que se pueda hacer desde dos posibles ubicaciones. Una de ellas sería el Allen Telescope
Arroway en California o el radiotelescopio esférico FAST que se encuentra en China. Alguno de estos dos telescopios bueno, pues se puede utilizar para enviar el mensaje, pero como vamos a ver en la siguiente información, pues no toda la comunidad científica está de acuerdo con que se lleve a cabo, con que sea enviado ese nuevo mensaje de Arecibo, conocido como Faro en la Galaxia, porque podría implicar peligro para el ser humano. Así que vamos con la siguiente información porque está totalmente ligada a este nuevo mensaje de Arecibo actualizado, a ese mensaje Faro en la Galaxia. Y la noticia no es otra, queridos amigos, que muchos científicos se oponen a que ese mensaje sea enviado porque creen que puede ponernos en peligro. Vamos con una de las muchas notas que se ha publicado estos días, bueno, relacionada con esa negativa por parte de gran mayoría de la comunidad científica de que ese mensaje sea enviado porque podría entrañar peligros, ¿no? Vamos a verlo a continuación, dadme un segundo porque estoy buscando aquí. Es un científico de Oxford, uno de los primeros que ha alertado de que puede ser contraproducente. En concreto, bueno, pues estoy buscando aquí la información, ha sido Anders Sandberg, el investigador principal del Instituto del Futuro de la Humanidad de Oxford, quien ha advertido que ese mensaje propuesto por la NASA para los extraterrestres podría ser una idea terrible para una especie como nosotros que planea sobrevivir. En una conversación que ha mantenido en el diario británico The Telegraph, Sanders dijo que entregar detalles a los extraterrestres como la ubicación de la Tierra o incluso los datos de nuestra estructura de ADN podría ser arriesgado, independientemente de lo pequeña que sea la probabilidad de que alguna civilización avanzada inteligente encuentre este mensaje. Según Sandberg, aunque la probabilidad de que el mensaje sea baja y que por lo tanto el riesgo, bueno, pues no sea alto, esto tiene un impacto grande como para tomárselo en serio. Hay que tener en cuenta, bueno, pues que darle datos como el ADN, repito, podrían traer peligro para nosotros, ¿no? ¿Qué peligros? Pues podría utilizarnos para atraparnos, para esclavizarnos. En palabras de este científico, la principal cuestión relevante es la proporción entre civilizaciones pacíficas y hostiles. Tenemos muy pocas pruebas sobre si es alta o baja y no hay consenso científico. Dado que la desventaja podría ser mucho mayor que la ventaja, no me parece una buena situación para dar pasos activos hacia el contacto. La lógica sugiere que una especie que haya alcanzado la suficiente complejidad para lograr la comunicación a través del cosmos, muy probablemente también habrá alcanzado altos niveles de cooperación entre ellos, pero según algunos científicos, aunque esa hipotética civilización extraterrestre podría conocer la paz y la colaboración y bueno, pues querer contactar con nosotros, desde luego, para mantener una relación estrecha y ayudar en nuestra evolución, también podría ser, como advierte este otro científico, que fuera contra nosotros. Este eterno debate está sobre la mesa desde el siglo pasado, cuando realmente la comunidad científica empezó a considerar que quizá sí que es plausible que exista vida más allá de nuestras fronteras, y entonces es cuando empezó ese debate. Uno de los primeros científicos en alertar sobre este tipo de peligros fue el archiconocido, ya tristemente desaparecido, Stephen Hawking, quien advertía, bueno, pues que es bueno, negativo enviar señales de radio o enviar mensajes de este tipo sin saber quién lo puede interceptar, porque podría ser una civilización hostil que
vaya a tratar de esclavizarnos, de abusar de nosotros o de usar nuestro planeta como minería o como mano de obra. Esto es lo que él decía teniendo en cuenta lo que hemos vivido a nivel histórico aquí en la Tierra con respecto al choque de civilizaciones. ¿Qué ha pasado cada vez que ha habido un choque, un encuentro de civilizaciones entre una civilización más avanzada tecnológicamente, más superior que otra menos evolucionada? Lo que ha pasado es que la primera ha tratado de aniquilar a la segunda, y teniendo en cuenta, decía él, ese ejemplo en nuestro planeta, decía que teníamos que tener cuidado con anunciarnos de una manera tan clara en el espacio. Ese espíritu de Stephen Hawking es recogido también por investigadores incluso de nuestros temas, del mundo de los ovnis. Uno de los más activo, de los más activistas en este sentido fue Salvador Freixedo, quien en obras imperdibles, maravillosas como Defendámonos de los dioses o La granja humana, advertía sobre ese peligro del contacto extraterrestre, sobre seres que estarían aquí tratando de esclavizarnos, de aprovecharse energética y físicamente de nosotros o acabar con los recursos de nuestro planeta. Por lo tanto, ese debate está hoy día sobre la mesa, si finalmente se envía o no ese mensaje faro en la galaxia al espacio, y si finalmente, bueno, pues la comunidad científica encuentra una solución en esa balanza entre lo positivo que podría ser encontrarnos o no, que pudieran venir a por nosotros con intenciones nada buenas. ¿Qué pensáis nosotros? Yo siempre digo lo mismo, que me inclino a pensar por lo negativo. ¿Por qué? Porque efectivamente, como decía Stephen Hawking, cada vez que ha habido en la historia un episodio de este tipo entre civilizaciones, siempre la superior ha aniquilado sin ningún miramiento a la inferior. Por lo tanto, creo que no sería bueno buscar tan a las claras que no se encuentren. Otra cosa es que nos encuentren porque sean más avanzados y sepan localizarnos, y otra cosa es que nosotros tratemos de buscar el contacto. Siempre digo también que si yo fuera un extraterrestre más evolucionada y echara un vistazo al planeta Tierra y viera lo que hacemos aquí, que la mitad o una parte muy pequeña de la humanidad tiene muchos recursos y los dilapida y deja morir a la otra mitad sin ayudarla, que estamos en guerras intestinas matándonos unos a otros por cuestiones relacionadas con la colonización, con lo militar, con el territorio, con la religión. Si yo fuera extraterrestre y viera todo eso desde ahí arriba, saldría corriendo. Jamás quisiera contactar con ese tipo de seres que hacen lo que hacemos nosotros, ¿no? No sé qué pensáis, es, bueno, pues para terminar este programa con esa reflexión, ¿no?, sobre lo que tenemos que cambiar. Os mando un abrazo enorme, muchas gracias por haber estado presentes aquí en La Insólita Actualidad, y nos vemos mañana con más información, ¿vale? Mientras tanto, me podéis ubicar en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram, me encontráis como @insólitafamilia, y en mi página de Facebook como Lourdes Gómez Martín, y aquí en las redes sociales de La Insólita Experiencia, el canal de YouTube, Johanan Díaz, reportero e investigador, y su página en Facebook, Johanan Díaz Vargas. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Un abrazo.